Saludos hermanos, bienvenidos a este espacio que tenemos cada día. Queremos darles una cordial bienvenida a cada uno de ustedes en este día. Quisiéramos meditar, estudiar con ustedes, que cada parte de la palabra que sale de la boca de Dios sea el alimento especial para nuestras vidas. Ahí donde están, queremos invitarles para que ustedes también nos acompañen. Vamos a orar. Vamos a comunicarnos con nuestro Dios y que Él sea quien dirija este estudio para el día de hoy. Vamos a orar, acompáñanos en la oración. Padre nuestro, usted que está en los cielos, en esta mañana, Señor, oramos porque sabemos que dependemos de usted. Nuestra única salida, nuestra única solución es su gran poder. Por eso oramos para que usted haga su voluntad el día de hoy. Que usted vea, Señor, que usted pueda tocar la mente y el corazón de cada hombre y así ellos puedan comprender este llamado que usted les hace en este tiempo. Estamos en un tiempo decisivo de nuestras vidas, donde cada ser humano debe tomar una decisión. El tiempo de hoy, Señor, es un tiempo de esperanza, es un tiempo donde podamos nosotros buscar, Señor, la paz, porque vienen tiempos difíciles donde no podemos o donde no podemos, Señor, ya hacer lo que corresponde cuando la tempestad se levante contra todos aquellos que le buscan. Acompáñenos, Señor, en esta mañana. Ayúdenos que a través de su Espíritu Santo las cosas que digamos, Señor, sean de beneficio para nuestra vida espiritual. Le pedimos estos favores en esta mañana, confiando por los méritos y la justicia perfecta de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, tenemos el estudio de la semana y el día de hoy lo vamos a desarrollar. Isaías 55, párrafo 2. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? ¿Y vuestro trabajo en lo que no sacia? ¿Y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente, comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Hermanos queridos, esta amonestación por parte del profeta Isaías es buena, es muy buena. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no produce salvación? En esta época podríamos comprar un mueble, podríamos comprar ropa, pero menos un libro, menos la Biblia. Y muchas veces nos quejamos mencionando que no hay dinero. Y muchas veces nos quejamos que el producto está muy caro y que por eso no lo podemos comprar. Pero para la satisfacción del cuerpo, para la satisfacción del ego, sí compramos. Para que nuestro deleite en lo que corresponde a nuestra vida terrenal, para eso sí tenemos el dinero suficiente. Hoy nos quejamos y decimos, no hay dinero. Pero sí tenemos el dinero suficiente como para la glotonería, por ejemplo. Queridos hermanos, el Señor dice, ¿por qué gastáis dinero en lo que no es pan? En esta época, donde se puede sentir que ya el tiempo se acaba, el hombre no ha reconocido a Dios como su creador y busca los placeres de este mundo. Cuando ya menciona en sí, el Señor no hará ni bien ni mal. Dice el testimonio que se encuentra en Testimonio para la Iglesia, tomo 8, página 319. Por medio de procesos educativos, Satanás, la mente maestra,
en la confederación del mal, hace todo lo que está a su alcance para eclipsar la luz del cielo, y por medio de procesos educativos. También podríamos mencionar, de acuerdo a lo que dice el espíritu de profecía, que muchos de los que tenemos en cuenta de repente la palabra de Dios, buscamos literatura barata que no conlleva hacia la salvación. Hoy los colegios piden un montón de cosas, donde la literatura que ellos piden no sirve, y a veces se gasta en esos productos para dar como alimento a nuestros hijos. Pero no se puede gastar en un libro que produce salvación. Y se deja de lado a estos libros que a veces pueden ser de beneficio para nuestra salud espiritual. Y el testimonio dice, por medio de procesos educativos. Satanás ha buscado la educación mundana, la educación egipcia, y ha implantado su teoría que los hombres de hoy tienen temor, entre comillas, a Dios y hacen su voluntad enseñando teorías humanas. Hermanos, amigos, todos los que escuchamos este medio, tengamos cuidado con esa educación. Miremos cómo los hombres educan a nuestros hijos y oremos para que esa educación no sea la que pueda fomentarse para siempre, sino que tenga que desaparecer. Muchos podrán criticar esta mañana y decir, el hermano, el ministerio es muy fanático. Trata de hacernos ver que ya no se debe estudiar, que ya no se debe educar. Si puedes educar, si tú deseas, es tu decisión, es tu vida. Pero tome en cuenta que esta educación no es para el cielo. Esta educación es momentánea. Y no tengas por prioridad esta educación, porque esta educación no sirve. No es para salvación. Quisiera que lo comprendas. Esta educación solamente es momentánea. Porque cuando llegue el tiempo del fin, esta educación no va a servirte para que tú te salves. Los abogados, los ingenieros, los profesores no se podrán salvar si no tienen a Cristo, porque sus títulos no les llevará al cielo. Eso es lo que quisiera que podamos comprender, que no lo tomemos en cuenta esta educación mundana como si fuera la educación que nos va a llevar a la salvación. Dice la pregunta, ¿qué peligro acecha en ceder ante la autoridad de la ciencia moderna? Cuando buscamos el libro de Colosenses capítulo 2, el verso 8, la palabra del Señor nos amplía o nos aconseja lo que significa esta educación. Los judíos ya habían llevado su educación, la educación que ellos tenían como base, al destierro. Lo habían pasado por alto y habían preferido la educación griega, la educación de los filósofos. Y esta educación tergiversaba la mentalidad de los judíos. Y por eso hubo una mezcla entre la filosofía griega y la parte concreta que es la palabra de Dios. Capítulo 2 del libro de Colosenses, el verso 8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas y sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Hoy se defiende una teoría, se defiende una posición, como por ejemplo del día sábado. Los hombres creen que la palabra sábado está escrita en la palabra de Dios. Los hebreos utilizan la palabra Shabbat o Sabatón en los idiomas correspondientes. Pero cuando nosotros vamos al principio,
la palabra Shabbat o la palabra Sabatón no existe. Existe solamente séptimo día, día de reposo. ¿Dónde lo aprendieron todas estas teorías? ¿Dónde lo aprendieron estas palabras? Cuando ellos fueron esclavos en lo que corresponde a Babilonia, en lo que corresponde a la enseñanza que se le daban esos hombres que no tienen a Cristo. Y utilizaron este tipo de palabra para enseñar, y desde hoy en día ya la gente trata de enseñar a sus hijos lo que corresponde a dioses falsos. Porque hablar de los días, hablar del día sábado es hablar de un Dios que no conocemos, de un Dios inventado. Pero hablar del día 7, el séptimo día, el día de reposo, es hablar del día del Señor. Entonces, queridos hermanos, solo para variar, allí en ese punto, dándonos cuenta, ¿qué enseñanza se recibe en los colegios? Hoy nos enseñan en los colegios que los días tienen nombre. Lunes, martes, miércoles. Hoy nos enseñan los nombres de los meses. Y esos nombres no están escritos en la palabra de Dios. Satanás utilizó la educación para engañar a muchos. Hoy en día la gente defiende algo que no conoce. Pero quisiéramos que el Señor nos ayude a desechar todo este vino de Babilonia y tengamos solamente la doctrina verdadera. Dice el testimonio que se encuentra en Testimonio para la Iglesia, tomo 8, página 319. La especulación filosófica y la investigación científica que no desprenderse de Dios está convirtiendo, dice, en escépticos a miles de jóvenes. Noten ustedes. Por eso que hoy en día ya no hay tanto respeto a la creación y al Creador. En las escuelas de hoy, las conclusiones propuestas por hombres eruditos como resultado de sus investigaciones científicas se enseñan como esmero y son explicadas ampliamente, dejándose la impresión inequívoca de que si estos eruditos tienen la razón, la Biblia miente. Hermanos queridos, ocurre una desgracia en la parte educativa, donde los niños, los jóvenes y los adultos, al ser educados por estos eruditos, cambian de posición y le mencionan a la parte científica que ellos dicen la verdad y la Biblia miente. ¿Qué peligro, dice, acecha al ceder la autoridad a la ciencia moderna, la especulación filosófica y la investigación científica? Eso ha dado un golpe al cristianismo y ha hecho atrasar la obra por parte de estos hombres impíos, por parte de esta teoría satánica que ha inventado, donde los hombres cada día están afianzándose de lo que sería la enseñanza científica, la enseñanza filosófica. Dice, queridos hermanos, la segunda pregunta: ¿por qué gran parte de la enseñanza en la educación típica de hoy es una trampa? Romanos capítulo 1, versos 22 y verso 23. ¿Por qué es una trampa? El libro de Romanos, el capítulo 1 y el verso 22 y verso 23 dice lo siguiente: profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Entonces, dice, queridos hermanos, lo que hicieron los hombres, profesando ser sabios, se hicieron necios. Es lo que pasa hoy en día. Ya no tienen como fuente las Sagradas Escrituras. Ahora lo que ellos dicen es, dice mi pastor, dice el hermano, yo creo, dicen ellos. Entonces profesan ser sabios. ¿Y qué sucede? Y cambian la gloria de Dios incorruptible
en semejanza de imagen de hombre corruptible. Dice, hermanos queridos, nada desea Satanás tanto como destruir la confianza o la fe en Dios, que en su palabra Satanás se encuentra al frente de los grandes ejércitos de los que dudan y trabaja con inconcebible energía para seducir a las almas y atraerlas a sus filas. La duda está de moda hoy, dice el conflicto de los siglos 580. Claro, hoy en día, como dice el conflicto, es una moda dudar, porque tú dudas de lo que dice la palabra, pero no dudas lo que dicen los hombres. Hermanos queridos, quiero que en este momento te detengas donde estás y razones un poquito. Nosotros lo creemos lo que dicen los hombres. Muchas veces los hombres hasta producen en su mente la gran mentira por parte de Satanás. Y cuando tú conversas con ellos, ellos te dicen las palabras, pero ellos mienten en lo que te dicen. Y tú eres capaz de escuchar y de creer lo que dicen los hombres. Mira hasta dónde puede llegar la ignorancia humana. Tú puedes creer lo que dicen los hombres, de lo que hablan labios inmundos, pero no crees la palabra. Y cuando lo lees, muchas veces dudas, pero sí crees lo que te dicen los hombres. Eso se fomenta a diario, queridos hermanos. Hoy tú escuchas a los hombres para quedar bien y dejar mal a los demás, te dicen muchas cosas y tú lo crees. Pero cuando tú lees la palabra, no crees la palabra, dudas de lo que dice las Sagradas Escrituras. Qué terrible cosa. Por eso, queridos hermanos, dice el testimonio, cómo Satanás utiliza la mentira y la duda se pone de moda. ¿A qué gran parte de la enseñanza en la educación típica de hoy es una trampa? Porque cambiaron la gloria de Dios. Por eso es una trampa, hermanos. Porque cambiaron la gloria de Dios por la gloria de los hombres. Y ahí se convierte en una trampa. Nosotros no nos damos cuenta. Pero cuando de repente ya hemos caído en esa trampa. Hemos creído lo que los hombres dicen y hemos dudado lo que la palabra ha fomentado hace muchos y miles de años atrás. Satanás se sale con la suya, porque a cada hombre, a cada mujer lo entrampa, porque mucha de esa gente cree en la palabra del hombre y no en la palabra de Dios. La respuesta, porque cambiaron la gloria de Dios por la del hombre. Dice la tercera pregunta, ¿contra qué tentación debería protegerse todos cuando estudian teología? Hermanos, si eres tú una persona que ha creído en la enseñanza pastoral de estos tiempos, quiero decirte que deseches esa invención humana. Ser teólogo no amerita que tú tengas o estés en el camino correcto, porque la teología ha sido inventada por los griegos. La teología no viene de parte de Dios. Para esa época, los judíos ya estudiaban teología humana y buscaban cómo confundir la mente de los seres humanos. Por eso había una confusión. Y es por eso en el libro El deseado de todas las gentes, un libro muy interesante que quisiera leer en esta mañana, dice algo interesante sobre este punto de teología. Deseado de todas las gentes, páginas 75 y 76 dice, en el orden natural de las cosas, el hijo de Zacarías habría sido educado para el sacerdocio. Por el orden natural que le correspondía a Zacarías, su hijo, Juan el Bautista, debería ocupar también el sacerdocio. Pero, dice, la educación de las escuelas rabínicas lo habrían arruinado para su obra. Los rabinos
allá en esas sinagogas donde ellos implantaron la educación teológica, habría arruinado la obra en Juan el Bautista. Dios no lo envió a los maestros de teología para aprender cómo interpretar las Escrituras. Los llamó al desierto para que aprendiese de la naturaleza y del Dios de la naturaleza. Deseado de todas las gentes, páginas 75-76. Dios, en su infinito amor, no quiere que tú, como joven, vayas a estudiar a esas escuelas rabínicas que te van a confundir. He aquí, si en algún momento has creído conveniente estudiar teología para ser un buen pastor, el pastorado no se lleva recibiendo las escuelas, la educación en las escuelas rabínicas o en las escuelas teológicas de este mundo. El pastorado es un gran ramo y un gran papel que desempeña y desempeñó nuestro Señor Jesucristo, y que de acuerdo al testimonio nosotros, si es que llevamos ese medio, no somos y nunca igualaremos ese pastorado como lo hizo Él. Nosotros, por humildad, simplemente somos siervos. Y todo aquel que quiera ser un pastor, primero conviértase en un siervo. Hermanos queridos, dice el Espíritu de Profecía, Testimonio para la Iglesia, tomo 8, página 321. Muchos de los que procuran para preparar la obra del Señor piensan que es de rigor acumular grandes tomos de escritos históricos y teológicos. Suponen que el estudio de estas obras les será de gran beneficio para aprender cómo alegar a la gente que se equivoque. ¿Saben que muchos creen que el estudiar griego, el estudiar de repente el hebreo, es la parte más susceptible para poder nosotros avanzar? Cuando muchos a esos alumnos de esa época les confundían con la ideología griega, porque ellos quedaban impactados al punto que cambiaban su posición. Entonces, el Señor quiere que nosotros tengamos una educación correcta, una educación que nos va a llevar de beneficio o que nos dará beneficio para nuestra salud espiritual. Eclesiastés capítulo 12, verso 12. Si tienes ahí tu Biblia, te invito a buscar. Hemos leído en esta oportunidad primero el libro de testimonio para la iglesia. Dice el sabio Salomón: ahora, hijo mío, a más de esto, sea amonestado, no hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. ¿Has creído que el tener esos libros teológicos escritos por hombres impíos es necesario? ¿Has creído que tener esos libros donde se enseña el griego, el hebreo, el latín, es necesario? Basta con conocer el lenguaje de Dios para poder entender que Dios quiere que tú y yo nos salvemos. Basta con conocer el lenguaje de Dios para poder entender lo que significa el verdadero evangelio, la verdadera palabra de Dios. Dice la pregunta: ¿contra qué tentación deberían protegerse todos cuando estudian teología? Contra los escritos históricos y teológicos. Eso es lo que se debe uno proteger. He aquí, si tú conoces a alguien, menciona esto, apunta allá y menciona. Testimonio para la Iglesia, tomo 8, página 321. Compartamos esto con estos muchachos que están estudiando teología y que creen que esa es la carrera que les hará sabios y que de alguna manera serán mejores que otros. Esta es una mentira. La teología es un invento satánico donde entra a tallar toda una enseñanza rabínica, una enseñanza griega. Entonces, la pregunta 4 dice: ¿qué clase de lectura e influencias pervierten la mente de un niño? Segunda de Corintios 10:12. Segunda de Corintios, capítulo 10, el verso 12. Dice la palabra: porque no nos atrevemos a contarnos
ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Pero ellos, midiéndose a sí mismos, por sí mismos, y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Hablando el apóstol Pablo, no nos atrevemos a compararnos, dice, con algunos que se alaban. Y entonces él dice, pero ellos, midiéndose a sí mismos, por sí mismos, comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Está muy claro. Si te comparas con alguien, estás completamente en un error. No puedes compararte con alguien, porque tú eres tú. Dios te ha dado a ti un don. En esta época existe mucho gentío, muchos jóvenes que se comparan a sus pastores favoritos. Lo imitan, hacen lo mismo que ellos. Ya parecen que ellos son los mismos personajes. Algunos deciden ponerse la peluca de repente del personaje, del predicador, actuar de la misma manera como actúan ellos. Satanás quiere eso, que nosotros imitemos a los hombres y no imitemos al Señor Jesús. El testimonio dice, hermanos, que se encuentra en Consejo para Maestros, Padres y Alumnos, página 256. La práctica de ofrecer premios y recompensas resulta en más daño que bien. Esa práctica que ha llevado a la degradación de la mente humana. Si yo premio a un niño por ser hábil, estoy alimentando su ego. Si yo premio a un hermano por ser hábil, por saber hablar, por saber predicar, por tener la habilidad de poder de repente tener oratoria, estoy alimentando su ego. El hombre viejo despierta y se alimenta más que el hombre nuevo. No es recomendable halagar o alabar a alguien que se cree mejor que otro. Todos somos iguales y todos merecemos respeto. Todos tenemos la capacidad como para hacer y trabajar para la obra de nuestro Señor. Entonces, tengan eso en cuenta. La práctica de ofrecer premios y recompensas resulta en más daño que bien. Lo que dice el libro de Consejo para los Maestros, Padres y Alumnos, página 256. ¿Qué clase de lectura e influencias pervierten la mente de un niño? Lectura que elevan el ego. Lectura que elevan su ego. Ese es lo que produce muchas veces influencia. Cuando se lee de autores donde dicen tú serás el mejor y te presentan a veces historias donde te cuentan que tú tienes que pasar por sobre los demás para que tú seas el mejor. Y así, no importa si tú dañas la mente de los niños, la mente de los jóvenes, lo importante es que tú tengas que ver y ser el mejor. Llegar a alcanzar esos premios, tener esos títulos. Eres tú el único, no hay otro. Los demás son siervos ignorantes, pero tú eres el único. Eso no existe en la palabra. En esta carrera todos somos iguales y todos correremos al mismo nivel que otros. Porque cuando vino el día del Pentecostés todos estaban unánimes, todos tenían la misma capacidad de poder entender el lenguaje de Dios. Entonces, queridos hermanos, vamos a una penúltima pregunta. Dice, ¿qué es lo que hace Satanás con las familias de hoy? Una pregunta muy interesante. ¿Qué es lo que hace Satanás con las familias de hoy? El libro de Eclesiastés, capítulo 1, del 2 al 11. El libro de Eclesiastés, el capítulo 1. Vamos a buscar el libro de Eclesiastés, el capítulo 1. Si tienes ahí tu Biblia, te invito a que la abras y compartas también. Entonces, dice la palabra en el
verso 2. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Dice, generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol. Se apresura a volver al lugar donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte. Va girando de continuo y sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Al lugar donde los ríos vinieron, ahí vuelven para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. ¿Qué es lo que se fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay de nuevo debajo del sol. ¿Eso qué quiere decir? Que muchas veces se repite lo mismo. Y es por eso que todo lo que aconteció en el pasado también se volverá a dar en el presente o en el futuro. Hay de que se puede decir, aquí esto es nuevo. Ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá habrá memoria en los que serán después. Entonces, queridos hermanos, aquí tenemos una declaración muy interesante a lo que dice la pregunta. El testimonio menciona y dice, debido a los hombres y mujeres no obedecen a Dios, sino que eligen sus propios caminos, siguen su propia imaginación pervertida. Se permite a Satanás que levante una bandera infernal en sus familias y haga sentir su poder en las criaturas, los niños y los jóvenes. ¿Qué es lo que hace Satanás con las familias de hoy? Viendo y dando a conocer en esta mañana, las familias hoy en día siguen su curso. Pueden tomar sus vacaciones para disfrutar, comer, beber y vestir. Pero no toman las vacaciones para predicar el mensaje de la palabra de Dios. Hoy las familias comen y beben como los mundanos o junto con los mundanos y no se dan cuenta que hay un trabajo por hacer. Satanás ha buscado a las familias y los ha entorpecido. Les ha hecho vestir, comer y beber, no dándose cuenta que todo eso es vanidad. Pero lo que produce salvación no está en sus mentes y muchas veces lo han dejado de lado. Dice la pregunta, ¿qué es lo que hace Satanás? Que levanta su bandera infernal. Y cuando levanta su bandera infernal, nos hace creer que Él es el que está llevando el control de toda la humanidad. Pero cuando tú te das cuenta, y si en ese momento despiertas, entonces Satanás tendrá una pelea. Jesucristo será nuestro único capitán que levante la bandera ensangrentada del rey Emmanuel. Dice la última parte, ¿cuál debería ser nuestro verdadero propósito? Bueno, falta leer el libro Conducción del Niño. Vamos a leer Conducción del Niño, página 444. Debido a que los hombres y mujeres no obedecen a Dios, sino que eligen sus propios caminos y siguen su propia imaginación pervertida, se permite a Satanás que levante su bandera infernal en sus familias y haga sentir su poder en las criaturas, los niños y los jóvenes, a lo que enfocamos. Ahora vamos con la pregunta última. ¿Cuál debería ser nuestro verdadero propósito en la educación? Proverbios capítulo 4, verso 23. Proverbios capítulo 4, verso 23 dice lo siguiente. Entonces, sobre toda cosa guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Sobre toda cosa guarda tu mente. Deja de leer lo que está dañando tu mente. Dice Testimonio para la Iglesia, tomo 8, 325. La educación del corazón es de más importancia que la educación derivada de los libros. La educación, dice, del corazón. La educación
que será el beneficio, el alimento para tu vida, para tu mente, para tu corazón. Es lo único que puede existir, la palabra de Dios. El alimento para la mente no es otra más que las sagradas escrituras o la palabra de Dios que viene de la boca del Altísimo. Ese es el alimento esencial que necesitas tú, que necesito yo, que necesita la humanidad. Y es por eso que el testimonio menciona que es el alimento que debíamos tener. La educación del corazón es de más importancia que la educación derivada de los libros. Si tú tienes una Biblia, empieza a estudiarla, a analizarla, a meditarla, escudriña las Sagradas Escrituras y verás que tiene un gran fin en tu vida. La respuesta para esta pregunta, la educación del corazón, la educación en la palabra de Dios. La respuesta, la educación del corazón, la educación en la palabra de Dios. Distinguiendo las falsificaciones ha sido el título de la semana. Esperemos que haya tenido un énfasis en tu vida, un énfasis en tu familia, en tus hijos, y que hayas buscado al Señor, hayas buscado ayuda espiritual. Si queremos ayuda, la recomendación, busquemos al Señor. Podemos buscar a los mejores psicólogos, podemos buscar a los mejores psicoterapeutas, y sin duda yo no estoy en contra de lo que ellos hacen, pues cada uno hace lo que realmente le parezca. Pero de aquí, desde este ministerio, Soldados de Jesús, les invitamos a buscar a Dios, a buscar en su palabra y encontrar la verdadera educación que les llevará al éxito. Un abrazo a la distancia, que el Señor les bendiga, que todo lo que hagamos y digamos el día de hoy sea de acuerdo a su bendita voluntad y que pasen un maravilloso día en el Señor. Bendiciones, un abrazo. Nos encontramos en un próximo estudio.